Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el rey David se encuentra nuevamente con Simei y Siba y utilizamos 2 de Samuel, capítulo 19, versículo del 16 al 43. Si recordamos en el video anterior, el rey David hizo duelo por la muerte de su hijo Absalón. ¿Sí? Fue un tiempo de luto, un tiempo de tristeza, un tiempo de reflexionar de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver dos encuentros que tiene David. En el camino de regreso a Jerusalén, David volvió a cruzarse con dos personas que le habían salido al encuentro cuando él iba de salida, Simei y Siba. ¿Sí? Ya está regresando nuevamente a la capital, ¿sí? A posesionarse nuevamente en el trono. Simei. El primero en salir al encuentro de David fue Simei, el hombre que salió a insultar a David cuando él estaba huyendo de Absalón. ¿Qué les parece? Versículo 20 de 2 Samuel capítulo 19 dice: Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Beurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. En esta ocasión, Simei llegó ante el rey con una actitud de humildad, reconociendo su falta y pidiendo perdón. Ahora versículo del 18 al 20 de 2 Samuel capítulo 19. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le parecía. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Mire, buena la actitud de este hombre de buscar a David para pedir perdón, porque antes la había maldecido. De nuevo, Abisai reaccionó mal ante Simei, a pesar de que la actitud de este había cambiado, pero tal vez sospechando que estaba siendo insincero e hipócrita. Versículo 21 de 2 Samuel, capítulo 19, dice: Respondiendo Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David volvió a corregir a Abisai, diciendo que no había necesidad de volcarse a la violencia. Versículo 22 dice: David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Dirigiendo a Simei, le asegura que no se vengará de él. Versículo 23. Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. La respuesta de David no significaba necesariamente que él confiaba en Simei. Más bien, podía ser una muestra del deseo del rey de buscar la paz en un momento en que el reino estaba inestable. Una muestra de esto es que, años después, cuando David transfiere la corona a Salomón, él le aconseja que considere eliminar a Simei, a quien ve como una amenaza a la casa de David. Sí. Eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 2, versículo del 8 al 9. Salomón siguió el consejo de su padre y la Biblia dice que así afirmó su reino, eliminando a todos sus enemigos. Ahora, el segundo encuentro que tiene es con Siba y Mefiboset. Otro que salió al encuentro de David fue Siba, el que fue siervo de Saúl. Versículo 17 de 2 Samuel, capítulo 19 dice: Y con él venían 1000 hombres de Benjamín,
Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. En la salida de Jerusalén, Siba aparentó salir a ayudar a David, pero en esa ocasión aprovechó a poner el mal en mal a Mefiboset, con el fin de obtener recompensa. Según de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 4 dice: sin embargo, el retorno del rey, Mefiboset también apareció y aclaró a David lo que en realidad había sucedido. Versículos del 24 al 28 de 2 Samuel, capítulo 19 dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardaré un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Al enterarse de la verdad, David lamentó haber dicho a Siba que se quedara con la herencia de Mefiboset. Las decisiones apresuradas. Versículo 29 de 2 de Samuel, capítulo 19 dice: y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Demostrando su corazón sincero, Mefiboset expresó al rey que él no estaba interesado en las tierras, sino que todo lo que le importaba era el bienestar del rey, su benefactor. ¿Qué les parece? Versículo 30 dice: y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué les parece estos dos encuentros? Ahora, acompañante de Galaad. Otro hombre que acompañó a David en su regreso fue un hombre de Galaad, quien le dio provisiones cuando más las necesitaba. Versículo 31 y 32 de 2 Samuel capítulo 19 dice: también Barzillai Galaadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Barzillai estuvo con David en las buenas y en las malas. Como muestra de agradecimiento, David quiso devolverle el favor y lo invitó a vivir en la capital del rey. Versículo 33 dice: y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Barzillai no aceptó la oferta, no por falta de agradecimiento, sino que porque él prefería regresar a vivir sus últimos años con su tribu en su tierra de Galaad. Sin embargo, aprovechó la oferta y pidió al rey que recibiera a su hijo en la corte real. ¿Qué les parece? Versículo de 34 al 37 de 2 Samuel, capítulo 19, dice: mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores que ahora que tu siervo en lo que coma o beba? ¿Para qué, pues, he de ser
tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo, Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. El rey aceptó que Quimán, hijo de Barzillai, se quedara en la corte real como agradecimiento por su apoyo y colaboración. Versículo 38 y 39 de 2 Samuel capítulo 19 dice: y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. ¿Qué les parece? La reacción de las tribus de Israel. Para el momento en que el rey David cruzó el río Jordán en el camino de regreso a Jerusalén, quienes estaban de su lado era la tribu de Judá y la mitad del resto de las tribus. Versículo 40 de 2 Samuel capítulo 19 dice: el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. El resto de las tribus de Israel se sintieron amenazadas y probablemente inseguras de cómo David iba a reaccionar con ellos, dado que se habían puesto del lado de Absalón. Mire versículo 41 lo que dice: he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y todos sus siervos de David con él? Ellos se quejaron que solo la tribu de Judá acompañó a David en su camino de regreso, pero los de la tribu de Judá les aseguraron que esto no sucedió por tener ellos privilegios, sino porque apoyaron a su pariente cercano. Versículo 42 de 2 Samuel capítulo 19 dice: y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Desde la rebelión de Absalón quedó un malestar entre Judá y las demás tribus. Dice el versículo 43 de 2 Samuel, capítulo 19: entonces respondieron los de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver al rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Desde entonces se hizo evidente la división de la nación en dos campamentos, Judá e Israel. Esta división llegará a su culminación en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, que es una historia que veremos en la voluntad de Dios más adelante. Pero ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos aprendiendo en estas verdades de la palabra de Dios? Ya David está regresando, pasando el río Jordán, regresando a la capital a sentarse nuevamente en el trono, porque su hijo que lo destronó murió y gran parte de gente que lo acompañaba. Como sabemos, hubo tiempo de duelo, tiempo de tristeza, hay tiempo de perdón, personas que vienen a apoyar a David, personas que antes lo trataron mal a David, vienen a pedirle perdón, ¿sí? A animarlo para que vuelva nuevamente, ¿sí? Aunque en términos general queda una tensión entre la tribu de Judá y las otras 10 tribus, que más adelante va a traer conflictos sobre este tema. Y esas son las verdades de la palabra de Dios. Esas son las verdades. El ser humano siempre en conflicto.
El ser humano siempre buscando su propio beneficio. El ser humano, como Absalón, buscando destronar aún, sin importar a su propio padre, el rey que es escogido por Dios. El ser humano buscando poder, prestigio, sin la voluntad de Dios. Sin la voluntad de Dios. ¿Y quién sufre? ¿Quién paga el precio? Es el pueblo, es la nación. ¿Sí? Por eso queremos y apelamos y oramos que vengan gobernantes a nuestros países que honren la palabra de Dios, que lean todas estas historias, ¿sí? Estas historias que nos narran, ¿sí? La vida de estos grandes hombres, estos grandes gobernantes, como el caso de el rey David. Y aprendamos de esa palabra y aprendan a ser buenos gobernantes. Gobernantes que trabajen en pro de la nación, no del beneficio propio. Que construyan la nación, pero con la sabiduría y la bendición de Dios. Y de esa forma se puede lograr. Ahora, usted que ha estado escuchando esta palabra de Dios, ¿sí? Usted dice, yo quiero ser parte de ese grupo, del grupo de los que honran a Dios, de los que obedecen su palabra, de los que viven de manera obediente. Entonces nosotros le decimos que el primer paso es aceptar a Cristo como Salvador, reconocerlo como el Señor de su vida. Nosotros le presentamos lo que nosotros acá le llamamos la oración de fe. Es una oración, cómo llegar, que le presentamos cómo llegar a los pies de Cristo. Usted puede hacer una oración con sus propias palabras, pero aquí un ejemplo, aquí le ayudamos para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta en un hijo de Dios. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Señor y Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Hizo la oración, maravilloso. Ahora, para sostenerse en la vida cristiana, siendo un cristiano fiel y obediente, le animamos a que medite todos los días en la palabra de Dios. Reflexione, busque obedecerla, busque aplicarla y después predicarla. Ore al Espíritu Santo que le ayude. Ore al Espíritu Santo que le dé la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Cante alabanzas porque el Señor se lo merece. Y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu palabra que nos enseña cada día, por tu palabra que desnuda nuestras vidas, que nos confronta con el pecado, que nos enseña cómo dejar el pecado, que nos enseña cómo vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias y pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada una de nuestras vidas, Señor. Que la podamos poner en práctica, Señor. Lleva esta palabra por todos los rincones del mundo y que pueda germinar dando el fruto deseado, produciendo un cambio, ¿sí? Trayendo una cosecha para gloria y honra de tu nombre y para testimonio del mundo. Pedimos que le des una porción más de tu Espíritu Santo a la iglesia. Lo necesita. También a la familia y a todo aquel que escucha tu palabra, Señor, para que no solo la ponga en práctica, sino que también la predique. Te damos gracias y alabamos tu nombre. Te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan todos los días la palabra.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, sigamos reenviando, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.